Sara, ejemplo de fortaleza. En este apartado, en esta ocasión, analizaremos la vida de una hija de Dios poseedora de numerosas virtudes, de las que las Sagradas Escrituras dan testimonio. Su conducta es un ejemplo a seguir, acreedora a que siervos de Dios, como lo son el profeta Isaías, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, tengan de ella memoria y sea referente de incentivación para las mujeres que de generación en generación formaremos la totalidad de las llamadas a ser parte del pueblo de Dios. En esta ocasión, aunque se hará un realce de la fortaleza de la que de ser Sarai, princesa caldea, pasó a ser Sara, princesa, por el honor que le fue concedido por Dios cuando a su esposo le dijo: y bendecirla he, y también te daré de ella hijo, sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos saldrán de ella. Génesis 17:16. En bendición que le otorgó Jehová junto con Abraham el día en que a ambos cambió sus nombres. Y las Escrituras añaden: y por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para recibir simiente, y parió aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó ser fiel el que lo había prometido. Hebreos 11:11. En este capítulo de la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, en que reconoce que todos los mencionados son aprobados por su testimonio de fe, encontramos esta referencia de Sara. Seguir a su esposo en la enmienda que Dios le hizo, en donde ella también, al igual que él, salió de su casa, de su parentela, a una tierra que no conocían, a un lugar de llegada que no sabían con exactitud cuál era, es un ejemplo y prueba de su fortaleza interior, del amor, confianza y apego por su marido, moviendo y organizando sus bienes, posesiones, siervos, criadas, tiendas, dejando sus apegos, manifestando su interés en todo sentido, emocional, espiritual y físico. Sin embargo, la cita en que Abraham declara a Abimelech: y fue que cuando Dios me hizo salir errante de casa de mi padre, yo le dije: esta es la merced que tú me harás, que en todos los lugares donde llegáremos, digas de mí, mi hermano es. Génesis 20:13. Cumplir el acuerdo tomado con su esposo debido a la imponente belleza con la que Dios la dotó fue la causa por la que en 2 ocasiones tuvo que vivir momentos que para una mujer fiel y honesta, como la palabra de Dios la califica, deben ser no solo complicados por la mezcla de sentimientos involucrados, sino también ocasión para que tanto su marido como ella no cesaran de acudir a Dios por ayuda. Y en el caso específico de ella, Dios escuchó y puso su poderío en manifiesto, la primera vez en casa de Faraón de Egipto, en donde las alabanzas por su belleza de todos aquellos que la miraron concluyeron en que fuera llevada mujer a casa de Faraón. Interesada en tomarla para él, dio a Abraham ganado, siervos, criadas, las que Abraham recibió. Sin embargo, la palabra de Dios es clara cuando alude a Sarai. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Génesis 11:17. Sin que la palabra de Dios aclare el tiempo específico de la permanencia de Sarai en casa de Faraón, tomemos en cuenta que las mujeres debían ser preparadas para el servicio de cama a los reyes. Fue el tiempo suficiente para que Sarai no perdiera su dignidad ni porte santo en el estado de presión tan grande que vivía, pues cuando Faraón encara a Abraham antes de literalmente echarlos de su tierra, le reprocha que él le dio ocasión para tomarla por mujer. Idéntica situación en casa de Abimelech, rey de Gerar. Abraham acota su acuerdo a Sara, rogándole lo vuelva a cumplir. Ella es llevada a casa del rey. En esta ocasión,
al ver la sincera intención de Abimelech para tomar a Sara, Dios lo previene revelando al rey: yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, vuelve a la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si no la volvieres, sabe tú que morirás con todo lo que fuere tuyo. Génesis 20, versículos 6 y 7. Aunque Abraham recibió de nuevo de cara la confrontación del rey, oró a Jehová, que puso su mano sobre el rey, su mujer y toda su casa, porque había del todo cerrado Jehová toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham, como lo dice en el versículo 18. Aunque esta vez le fue ofrecida a Abraham amistad, descubriendo con sinceridad que Sara era en verdad su hermana por parte de su padre, y era él quien le pedía esa merced, recibió por causa de Sara dones, siervos y criadas, y además específicamente el rey habló a Sara, enterándola de que entregó 1000 monedas de plata a su hermano por ella. Naturalmente que al haber recibido de Dios la fertilidad en su casa por la oración de Abraham, vio con claridad que trataba con siervos de Dios Altísimo. La reflexión es nuevamente sobre el comportamiento y dignidad de Sara, íntegro y sin tacha dentro de ese ambiente, que sería imposible conservar sin poseer la fortaleza de espíritu que en ella era una característica, no menospreciando las virtudes que se le sumaban, como para que Dios empleara por causa de ella su poder en esta forma. Aún y con todo esto, Sarai era estéril. Pensando en cómo entonces sería cumplida en su esposo la promesa de Dios de darle una simiente como las arenas del mar, decidió darle a Agar su sierva como mujer, buscando que por ese medio quizá hubiera descendencia, y así fue. Mas habiendo concebido, la sierva se alzaba sobre Sarai. Ella habló de frente con su marido, pues por sus palabras Abraham ya había tomado conocimiento de la situación. Mi afrenta sea sobre ti. Yo puse a mi sierva sobre tu seno, y viéndose embarazada, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre mí y ti. Génesis 16:5. En justicia a su marido le dio libertad de actuar de acuerdo a su parecer, aun y cuando en el vientre de la sierva había ya un hijo suyo. Sara, con la dignidad de esposa y señora de la casa, fue dura con la sierva, quien al temer y huir del lugar, fue devuelta por Dios con promesa, mas con la orden de ser sumisa ante su señora. Génesis 16:16. Da testimonio que siendo Abraham de 86 años, por tanto Sara de 76, Agar dio a luz a Ismael. Lo que ella hizo en este caso también debe de servirnos de ejemplo para que como esposas los asuntos importantes no se dejen en espera, para darles en rectitud y firmeza solución. Si se poseen las características de obediencia de Sarai, Dios respalda a una mujer que es como ella. Ocurrido ya esto, 13 años después, Dios habla claramente con Abraham el día que le cambió sus nombres, después de haber pronunciado la imponente bendición para el vientre de Sara, volviendo a confirmarle a Abraham que no era Ismael la opción. Y respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te parirá un hijo, y llamará a su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él por alianza perpetua, para su simiente después de él. Génesis 17:19. Habiendo reído el primero al imaginarse la situación de dos ancianos siendo padres, la palabra de Dios no da testimonio de que le hubiera declarado a Sara lo que Dios le reveló, siendo hasta que días después, cuando recibe a los 3 varones que fueron para destruir a Sodoma y Gomorra, que el varón a quien suplicó momentos después por los justos de esas tierras, preguntó:
¿dónde está Sara tu mujer? Respondiendo a Abraham que en la tienda. Que conocieron de él la fecha para el cumplimiento de la promesa de simiente en el bendecido vientre de Sara. De cierto, volveré a ti en el tiempo de la vida, y he aquí tendrá un hijo Sara tu mujer. Génesis 18:10. Sabiéndose ella sin menstruación, el temor hizo que Sara negara en ese momento haberse reído, pero cuando todo fue cumplido, expresó libremente: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién diera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he parido un hijo a su vejez. Génesis 21, versículos 6 y 7. Sara, habiendo amortiguado la situación con la sierva por más de 13 años, vio a Ismael burlarse de Isaac, que era el descendiente de la promesa. Si quizá viéndolo como una amenaza o solo por lo indigno del acto del muchacho, el caso es que con determinación y firmeza vuelve a hablar al momento y de frente con su esposo. Echa a esta sierva y a su hijo, que el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo, con Isaac, como lo dice el versículo 10. Aunque a Abraham le pareció grave la petición a causa de su hijo Ismael, Dios vuelve a salir por Sara con respecto a este asunto. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Como lo dice en el versículo 12. Su esposo atendió la voz de Dios. Y no es llamado solo él por su fe. El profeta Isaías se refiere a ambos en el capítulo 51, versículo 2. Sara fue a dormir el sueño de la muerte siendo de 127 años. Su marido hizo duelo y derramó lágrimas por ella, y su hijo no fue consolado por la muerte de su madre hasta que tomó a su esposa Rebeca. Abraham compró Hebrón para sepultar allí a Sara por 400 siclos de plata. Allí donde Abraham levantó el primer altar en la tierra a la que Dios le mandó ir, Génesis 13:18, fue sepultado también él, Isaac su hijo, Rebeca esposa de Isaac y Lea esposa de Jacob. Génesis 49:31. Allí se edificó la ciudad de Hebrón, en donde David reinó los primeros 7 años de su reinado. Segundo libro de Samuel 2:11. Y allí volvieron los hijos de Judá después de la transmigración. Nehemías 11:25. Ciertamente Sara es exaltada en la palabra de Dios por numerosas virtudes. Su porte de señora de su casa, el cuidado del orden y respeto dentro de ella, el comportamiento, el respeto a los acuerdos matrimoniales, el amor por su marido, el respeto y obediencia a él, son ciertamente acciones que se sumaron para que Dios hablara por ella y levantara la manifestación de su poderío en tierra de Egipto y de Gerar, en casas de reyes. Sin embargo, ella también dejó su casa y parentela. También viajó a una tierra desconocida al lado de su marido, compartiendo con él, sin que las escrituras le marquen tacha, el recorrido que Dios les indicó a seguir. La fortaleza y firmeza que mostró la llevaron a vivir pacientemente periodos no tan cortos y complicados de su vida. Es importante cerrar este recordatorio sobre Sara, que se ha enfocado a resaltar la fortaleza que la palabra de Dios nos muestra que poseía con 3 recapitulaciones. Fue bendecida por Dios para que fuera madre de naciones y reyes de pueblos salieran de ella. Por fe recibió la fuerza para parir, habiendo creído fiel a Dios que lo prometió. Fue poseedora de una firmeza y postura clara en los asuntos de orden importante. El apóstol Pedro alaba el atavío exterior,
la actitud y virtud que desde antiguo poseían las mujeres santas, el cual debe prevalecer en la mujer que aspira a santidad. Y puntualiza: como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras sois hechas hijas, haciendo bien, y no sois espantadas de ningún pavor. Primera Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 6. Como motivación e impulso a toda mujer que en Dios espera, la reflexión es a conservarse íntegras, pacientes, valientes y fuertes, aún sin saber cuáles serán las adversidades y pruebas que en el andar por la tierra encuentren, ni a dónde les lleve Dios, o cuánto tiempo sea el de su vida, permaneciendo firmes y fuertes, sin ser espantadas y teniendo la seguridad de que siendo agradables y obedientes delante de Dios, Él derramará la bendición en su hogar y también se levantará a ejercer su poder por amor a las santas mujeres de su pueblo. Paz a vosotras.